Ok, bueno, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Vamos a tener hoy una reflexión sobre Pentecostés, una reflexión sobre el Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo es la esencia sublime de Dios en nosotros. Una verdadera joya de la palabra de Dios es la siguiente cita bíblica que sin duda lleva un contexto lleno de amor, lleno de esperanza, lleno de fortaleza y promesas de Dios. Este texto es de Mateo 28, del 18 al 20. Acercándose Jesús le dijo: Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Este texto, bueno, es de Mateo 28. Jesucristo, nuestro Salvador, al culminar su misión terrenal, manifiesta un mensaje reconfortante para su pueblo. Nos promete que estará con nosotros hasta el fin del mundo, y esto sin duda nos alegra el corazón, pero ¿cómo es posible sentir que Jesús está con nosotros y estará con nosotros hasta el final de los tiempos, con cada adversidad que nos sucede? Pues definitivamente hay una fuerza de bien sobrehumana que nos motiva, que nos fortalece, que alegra nuestro ser y purifica nuestra mente por dentro. Esta fuerza es la esencia más pura, más sublime, más divina de Dios para nosotros. Es su Santo Espíritu. Dios es uno y trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Jesús dispone específicamente que se bautice y se bendiga en el santo nombre de sus tres divinas personas. Por tanto, no puede haber discusión cristiana para oponerse a tal mandato. Es así que nuestra vida cristiana inicia cuando el sacerdote nos bautiza de esta manera. Con nuestro bautismo recibimos por primera vez al Espíritu Santo en nuestras vidas, y a partir de este especial momento, nuestra vida toma un sentido magistral. Asimismo, reconfirmamos esta gracia de Dios con nuestra confirmación. Ahora bien, lo que hagamos con nuestra vida o con nuestras vidas dependerá de nosotros en la libertad que Dios nos otorga, pero sin dudarlo como verdaderos cristianos. Nuestra decisión firme será declararnos por siempre hijos de Dios y caminar a la luz del bien, buscando la meta de la vida eterna en el cielo, luego de nuestra vida terrenal, luego de terminar esta vida en este mundo. Sabemos que vamos a llegar al cielo, a una vida eterna. Jesús no derramó su preciosa sangre en vano. Lo hizo porque Dios nos ama, a fin de liberarnos de la muerte y darle sentido a nuestras vidas. Y como valor agregado, nos entregó a su Santo Espíritu para que en nuestra vida terrenal no nos sintamos desamparados, pues Dios siempre cumple sus promesas de forma análoga a la anterior cita. El Evangelio de San Lucas nos muestra la promesa que nos hace Jesús para fortalecernos con el Espíritu de Dios, con la fuerza que viene de lo alto, la fuerza divina de su Espíritu. Y esto nos dice Lucas 24. Y añadió: así está escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto, y yo les enviaré lo que mi Padre les ha prometido. Permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos con la fuerza que viene de lo alto. ¿Cuál es la fuerza? Pues es ese Espíritu Santo. Es este Pentecostés.
Y la palabra Pentecostés proviene del griego que significa quincuagésimo, que es, bueno, celebramos esta fiesta, son 50 días después del domingo de Pascua. Esta fiesta tiene un profundo significado para nosotros, pues nos hace recordar y sentir como nuestra a la efusión del Espíritu Santo sobre la Virgen María y el resto del colegio apostólico. Hay otra cita que nos habla muy bien sobre este Espíritu Santo, que es Juan 20, del 19 al 23. Al atardecer de este mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban al Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Pues bien, esta cita bíblica nos dice mucho, ¿sí? Porque el Espíritu Santo es la fuerza de lo alto, la fuerza que Dios nos brinda a los seres humanos para mantenernos en esta luz y manifestar lo mejor de cada uno de nosotros. Tenemos que ser personas de amor, tenemos que ser personas de bien, siendo también evangelizadores. Tenemos que evangelizar no nada más con palabras, sino con actos. Y bueno, esto nos lo da el Espíritu Santo, que es tan sublime que sin su manifestación al colegio apostólico no hubiese existido la iglesia. No hubiese existido ni siquiera los sacerdotes, ni los misioneros, ni nada de lo que conocemos como estructura del cristiano católico. Y bueno, una de las citas donde nos habla precisamente cómo llega el Espíritu Santo, cómo se llena esta comunidad de católicos, es la de Hechos de los Apóstoles, del capítulo 2, versículo del 1 al 4. Que nos dice: al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto, vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento, que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse. Imaginémonos por un instante, si Dios no hubiese cumplido su promesa de entregar su fuerza de lo alto, entonces los apóstoles hubiesen tenido su corazón en Dios, pero el miedo los hubiese hecho sucumbir. Pero como Dios es todo un Señor de honor, Él se manifestó con su Espíritu, les dio fuerza, les dio ánimos, les dio dones y virtudes. Con ellos se llenaron de valor y salieron al mundo a predicar la buena nueva, a formar iglesia, a construir el mandato de Jesús. Tanto así que el Espíritu de Dios les permitió hablar en otras lenguas para que todas las naciones reciban la palabra y nadie se quede sin conocer este plan de Dios, sin conocer a Dios ni este plan de salvación. En verdad es maravilloso analizar el contexto de este amor tan bello que Dios tiene para nosotros. Pero más hermoso es poder sentir al Espíritu de Dios en nosotros. El Santo Espíritu de Dios es tan puro que no puede entrar si estamos en pecado.
tan noble que no nos permitirá escuchar a Dios o decidir lo que nos conviene si estamos alejados de lo que Él quiere que nosotros hagamos, de lo que Él quiere que nosotros seamos. Es tan, pero tan puro el Espíritu de Dios que en medio de la gran misericordia que Dios tiene para nosotros, la cual permite que Él perdone nuestros pecados. Hay un único pecado que Dios no nos podrá perdonar jamás. Todo nos va a perdonar, pero este pecado no nos va a perdonar nunca. Y este pecado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y dice el texto de Marcos: les aseguro que todo será perdonado a los hombres, todos los pecados y cualquier blasfemia que profieran. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Es culpable de pecado para siempre. Fíjense nada más hasta dónde llega este gran amor del Espíritu Santo que no se perdona la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esto dijo Jesús cuando unos escribas lo calumniaban a él y a sus milagros. Cuando Jesús expulsaba a espíritus oscuros, los escribas le decían que era obra del maligno. ¿Cómo podría Jesús expulsar al mal en nombre del mal? Aparte de ser una calumnia fuera de toda lógica, los escribas estaban atentando contra lo más puro que existe en el mundo. En consecuencia, lo que no tiene perdón de Dios es dudar de la gracia de Dios, de atentar contra el Santo Espíritu y de no reconocer a Jesús como nuestra luz, como nuestra vida. Por eso nosotros, como verdaderos seguidores de Cristo, debemos reconocer que nuestra fuerza solo se mantiene viva por medio de Dios y su Espíritu. No caigamos en que las fuerzas que no provienen de Dios nos podrían levantar, pues solamente la fuerza de Dios es la única que renueva nuestras vidas y que le da una verdadera razón de ser. Incluso no caigamos en tergiversaciones de la palabra. Por ejemplo, un ejemplo de eso habrá quienes hayan escuchado la historia de Sansón, cuya fuerza radicaba, ¿en dónde? En su cabello. Y cuando cortaron su cabello, él perdió su fuerza. En realidad, la fuerza de Sansón no radicaba en su pelo, sino en la consagración de ser totalmente a Dios. Y su cabello pues representaba dicha consagración. De hecho, en la historia bíblica de Sansón, en varias ocasiones se nombra al Espíritu de Dios que le da fuerzas. ¿A poco no? Esto viene en Jueces de el capítulo 13 al 16. Te invito a que lo leas. Y es una historia muy interesante. Bueno, es que lo que pretendo decir es que debemos darle al Espíritu Santo el lugar de honor que Él le corresponde, en el sentido de que es quien nos da la fuerza. Él es quien nos da fuerza, Él quien nos da dones y carismas para sobresalir en el mundo. Pensar distinto, bueno, desde mi punto de vista, también pues me parece un atentado al nombre del Santo Espíritu de Dios. Hay que recordar siempre que nuestra razón de ser tendrá sentido cuando pongamos a Dios como primerísimo ser en cada uno de nuestros actos. Aceptar a Jesús como nuestro Salvador y querer de todo corazón, llenarnos por dentro del Espíritu Santo, es comprender la magnitud de lo bueno que el Espíritu Santo puede hacer por nosotros. Esto debe de ser vital, de vital interés, pues así podremos comprender lo que Dios quiere para nosotros. Podremos escuchar su voz y comprender las formas en que se comunica con nosotros. Bueno, finalmente, podremos disponer nuestra mente hacia un estado de excelencia para nuestro propio bien. Y bueno, pues en el próximo podcast les voy a hablar sobre los